Hola, ¿qué tal amigos de todo el país? Muy bienvenidos a esta nueva edición de CRA, El Sentir del Campo y la Ciudad, del programa de televisión de Confederaciones Rurales Argentinas, que todos los sábados, como ustedes saben, a partir de las 12:30, le presentamos por esta pantalla bien agropecuaria de Canal Rural. La propuesta, como siempre, hoy va a ser la de recorrer todo lo que está sucediendo en las distintas regiones de la Argentina, lo que sucede a nivel agropecuario. Pero vayamos a conocer cuáles son los temas principales del programa del día de hoy. Análisis de la situación económica en la producción agropecuaria del presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Rubén Ferrero. El caso Paraguay, ¿por qué crecieron? ¿Cuáles son sus falencias? Perspectivas de la campaña de granos 2014-2015. Estos temas y muchos más en CRA, El Sentir del Campo y la Ciudad. El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, el rafaelino Rubén Ferrero, nos habla en la siguiente nota acerca de la difícil situación que está atravesando la Argentina a nivel político y económico y que, por supuesto, golpea duramente al sector agropecuario. Continuamente se trata desde el gobierno nacional de meter miedo. Recordemos la aprobación de la ley de abastecimiento hace pocos días, previo a eso obligarle a los productores con esos datos georreferenciales dónde estaban ubicados los bolsones, cuando la AFIP tiene todos los datos. Los productores tienen que notificar al Estado Nacional cuántas hectáreas se siembran, en qué momento se va a cosechar, cuál es el rinde promedio. O sea, los datos, cuenta el gobierno con los datos productivos. Pero, bueno, se sigue presionando a un sector sin entender que lo que necesita el sector es que le saquen ese freno de mano que tiene hoy para poder producir más. El gobierno sigue con su lógica de pensar que cuanto mayor intervención en los mercados, es más beneficioso para el país. No se da cuenta que fue todo negativo. Solamente veamos lo que pasó con el dólar cuando se puso, en Argentina se instruyó el tema del cepo cambiario. Bueno, la enorme brecha que estamos viendo hoy entre el oficial y el paralelo. Y siempre hay un espejo en el cual debemos mirarnos. Veamos lo que está pasando con el dólar paralelo hoy en Venezuela. El dólar paralelo en Venezuela, mientras el oficial es de 6 o 7 bolívares, está superando o está llegando a los 100. Me parece que eso debemos tenerlos en cuenta. Estamos siguiendo un camino equivocado que nos va a llevar a menor producción, a menor fuente de trabajo genuino, y eso es dañino para el país. Es necesario para el próximo gobierno, nosotros lo venimos transmitiendo en las reuniones que tenemos con los distintos candidatos, urgente quitarle presión tributaria a muchísimas actividades en nuestro país. Pongo siempre el ejemplo de la producción en el NOA. La producción es trabajos que realizó gente de ACREA en los últimos días, demuestra que deberíamos tener un 70% más de rendimiento para poder ser rentable. Todos sabemos que eso es imposible. Necesitamos una recomposición en cierta zona del país en materia de soja de un 30%, ni hablar de otras actividades. Es necesario quitarle el pie de la presión tributaria en Argentina, comenzar a favorecer las exportaciones. Es necesario eliminar urgentemente los ROEs, que es el arma que tiene el gobierno para discrecionalmente posibilitar o no las exportaciones. Ver también en materia económica cómo se puede mejorar el tema y facilitar el tema de las importaciones, porque está generando muchísimos problemas en la industria e indirectamente en la producción agropecuaria, porque hoy en Argentina hay muchas máquinas paradas como consecuencia del no ingreso de ciertos repuestos que son importados. Y por supuesto ver cómo se llevan adelante medidas consensuadas y concretas para contener la inflación. Es imposible producir con una inflación del 40% que supera el 40%.
Como ustedes saben, la zona de Venado Tuerto es una de las regiones agrícolas más importantes de la Argentina. En esta región se llevó a cabo la ya reconocida a escala nacional Expo Venado 2014. Estuvimos en el predio de la Sociedad Rural Local que organiza todos los años esta exposición rural que vincula, por un lado, lo que sucede en el sector productivo con lo que está sucediendo a escala comercial e industrial en toda la región sur de la provincia de Santa Fe. En el marco de la Expo Venado 2014, la exposición de ovinos y porcinos, ustedes desde el Ateneo coordinaron un poco la Expo, contanos cómo estuvo la calidad de animales, la cantidad, etcétera. Bueno, la verdad que este año tuvimos una buena cantidad, casi igual a la del año pasado, alrededor de unos 40 animales en los ovinos y 25 en los cerdos, que se vendieron la mayoría. En los ovinos se vendieron todos los que salieron a la venta, por suerte se vendieron todos y a muy buenos precios porque la calidad de animales que hay fue muy buena y eso bueno refleja también un poco la confianza que tienen los cabañeros en nosotros, se ve que estamos trabajando bien. Oscar Utge, usted como rematador, segundo año en la Expo Venado, las experiencias y comparado con otras rurales que me imagino que usted andará por ahí. Sí, en realidad que bueno, la experiencia realmente muy buena. Fundamentalmente porque hemos logrado incorporar un buen número de nuevos clientes, que eso es importante al negocio. Lógicamente, agradecer desde ya a todos los cabañeros que nos han acompañado en esta muestra, porque hoy sabemos el sacrificio que hace el cabañero, no solamente en producir, sino en trasladarse, es decir, y desde que sale de su cabaña hasta que retorna, es poner la mano en el bolsillo y gastar plata. Por eso también tenemos que ser agradecidos de los cabañeros, en el caso de ellos, que han hecho cientos de kilómetros, porque por ejemplo nos han acompañado cabañas de General Pico La Pampa, por ejemplo, por mencionar a alguien, que ese esfuerzo también hay que tenerlo en cuenta y valorarlo. Este año, bueno, me tocó vender tanto porcino como vinos. Estamos viviendo o atravesando un momento muy duro en el país, donde bueno, el productor tiene que manejarse con pie de plomo. Por eso también es valorable, a veces uno insiste en tratar de lograr una mejor oferta, una mejor postura, pero hay que ubicarse. No es el mejor momento para el productor, el que estamos viviendo, pero yo siempre reitero y recalco que tenemos que apostar a producir cada vez más y mejor, porque realmente yo creo que va a ser la gran salvación del país, va a pasar por ahí. ¿Cómo ven en este momento la realidad comercial? Bueno, la verdad que este año realmente con el acompañamiento que estamos teniendo financiero de créditos bancarios o distintas herramientas para usados por medio de John Deere, lo vemos bien, digamos, si bien la realidad del mercado es que viene un poco cayendo en comparación al año pasado, nuestros análisis, o sea, son distintos, ya que gracias a los créditos que estamos teniendo quizás mantuvimos el nivel del año pasado y por suerte al menos no caímos, ¿no? La presencia en una expo distinta como es esta en la región, donde viene toda la comunidad, ¿qué les deja? Bueno, nosotros la expo ya es nuestro tercer año, nosotros hace de 2012 que estamos en la localidad de Venado Tuerto. Y contentos, la verdad que es una buena idea, para nosotros nos sirve porque si bien le podemos llegar a todo el público, que quizá en la concesionaria, el segmento, qué sé yo, acá mostramos que tenemos productos como bicicletas, ropa, aceite, baterías para camionetas, al margen de tractores y cosechadoras, que es el fuerte nuestro, ¿no? Y que no solamente le llegamos al productor agropecuario, sino que le llegamos a toda la gente de la localidad. Y es una buena idea para que nos conozcan un poco.
Las provincias agropecuarias que hemos sido víctimas en realidad de una política nacional desde hace ya varios años, en el mejor de los casos desacertada y en otros casos uno diría casi intencionalmente perjudicial para el sector, que ha tenido consecuencias realmente muy negativas en algunos sectores, especialmente en el sector de la ganadería, en la lechería. Bueno, se mencionaron con mucha claridad en los discursos. Me parece que el gobierno nunca entendió el campo, nunca entendió la realidad de esta nueva ruralidad que se ha digamos plasmado en la Argentina y donde Santa Fe es uno de los mejores exponentes, con mucha innovación, con mucha tecnología, con nuevas formas de producción, con otros actores que aparecen en esa trama, en esa cadena de valor de la actividad agropecuaria y agroindustrial. Así que espero que el próximo gobierno, cualquiera que sea, el próximo gobierno nacional, ponga un poco de sensatez en las políticas económicas y particularmente en la política agropecuaria, que convoque a las partes, que convoque a los referentes del sector, que haya diálogo, que se pueda establecer de común acuerdo prioridades y, como se dijo en varias oportunidades esta tarde, que haya políticas de Estado para una de las actividades que son pilares en la economía del país, como es la agroindustria. Continuamos ahora en el programa de CRA para hablar de ganadería y para eso vamos a conocer lo que está sucediendo a nivel productivo en la zona de Zárate y Campana. El ganadero realmente tiene un retorno muy lento. No tiene un panorama excelente, te diría todo lo contrario. Yo a nivel personal siempre los aliento diciéndole que esto es el futuro. Hoy realmente no es un negocio brillante, pero creo que sí lo va a ser y estoy apostando a más adelante, ¿viste? Veo mucho desánimo en mucha gente, la parte impuestos, costos son altísimos. Cuesta mucho llevar el emprendimiento adelante, esa es la realidad. La comercialización está realmente trabada. Hablaba con productores de afuera y me daba ganas de llorar. Un uruguayo me dijo que al gobierno nuestro le iban a hacer un monumento en Uruguay, porque le hemos regalado la genética, el capital, la experiencia. Ellos han crecido Uruguay, Paraguay, gracias al desaliento que hay en el país. ¿Qué necesitaría el productor para tener esa previsibilidad y darle un poco de ánimo para hacer mayor producción? Mire, yo no le voy a decir que esto es romántico, pero por lo menos ser considerado, que haya un apoyo, por lo menos moral hacia el productor. Alentarlo, no castigarlo. Fernando Pierbattisti es economista de la Federación de Acopiadores de Cereales, en el marco del seminario que ellos mismos organizaron llamado Agrotendencias. Dialogamos con este especialista y reconocido analista del sector agropecuario para conocer qué es lo que está pasando a nivel productivo en la Argentina.
En la Argentina, con estos costos, con estos precios y la situación impositiva, ¿cómo ves la campaña? Y lo veo lo veo realmente muy difícil. Ya hoy por hoy, hay productos que yo creo que está cantado que van a caer. Hoy en día, maíz, son datos puramente personales. Hablamos siempre de rendimiento de indiferencia, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento de indiferencia para cubrir costos? Yo no hablo más de rendimiento de indiferencia, yo hablo de distancia de indiferencia. Para mí es la distancia. Yo creo que por encima de 230 kilómetros en la Argentina del puerto es muy difícil. Ya está, te dije todo. Así que yo creo que va a depender mucho de si estás o no en un hinterland portuario, va a depender mucho si tenés o no consumo local. Ahora, ¿por qué otros países sí van a poder hacer otro tipo de siembra, teniendo también los mismos precios internacionales y quizás algunos costos parecidos? Bueno, yo creo que ahí tiene que ver quizá con todo un mecanismo de políticas agrícolas que yo insisto en la Argentina, antes de hablar de estar de acuerdo en una política, yo creo que tenemos que tener una política agrícola. A mí no me da la impresión que tengamos hoy por hoy una política agrícola. Es una política para mí que está basada particularmente en un aspecto fiscal. El aspecto fiscal es una parte de una política agrícola en cualquier parte del mundo, pero no es todo. Y a mí me parece que carecemos de una política agrícola, entonces eso hace también, y por supuesto una política que no es que no favoriza la producción, con lo cual hace que justamente va en contra de la producción, contrariamente a Brasil, que Brasil entendió perfectamente que el agronegocio es capital para el país, por eso subsidian como subsidian. Acá nosotros todo lo contrario, no subsidiamos, castigamos a la producción. En la Argentina, sobre todo por una cuestión de contexto inflacionario, pero en otros países del mundo también, han aumentado los costos de manera muy importante porque han seguido el tren de la producción y de la evolución justamente de los precios. Ahora, lamentablemente, el tema está que hemos subido la barra, ¿no? Nadie se preocupaba en saltarla porque al fin y al cabo con los precios nos permitía saltar. Ahora, el problema está que nos quedamos con una barra de 3 metros y tenemos precios a 50 centímetros. Todo el mundo dice, con estos precios nadie va a sembrar. El tema es que lo que nadie sabe, y nadie es imposible prever, porque el grave problema que tienen las modelizaciones y los algoritmos, que funcionan bien a corto, mediano, largo plazo, pero lo que no te dicen es te dicen una foto, pero no te dicen el momento de transición de pasar a tener, digo cualquier cosa, 30 millones de hectáreas o a 25. ¿Por qué? Porque vos pensás que todo el mundo dice nadie va a sembrar, y todo el mundo que dice que nadie va a sembrar. Ahora, si todo el mundo dice que nadie va a sembrar y el que dice nadie va a sembrar siembra, en realidad todo el mundo va a sembrar. La importante casa consignataria Colombo y Magliano volvió a llevar a cabo este año, como lo hace todos los años, su entrega de premios, en la cual distingue y reconoce a lo que sucede en la ganadería argentina en cuanto a innovación tecnológica. Por supuesto, estuvimos cubriendo lo que dejaron estos importantes premios. Enmarca un conjunto de actividades interdisciplinarias, interinstitucionales, de un trabajo que se viene haciendo de hace más o menos 15 años. El proyecto que presentamos es simplemente un ordenamiento de todas estas actividades con palabras sencillas y que se hizo una especie de protocolo de buenas prácticas de manejo, que le decimos BPM. Las buenas prácticas de manejo tienen recomendaciones sobre siembra, fertilización y manejo del pastoreo. Y esos son más o menos las claves para poder manejar pasturas de agropiro y festuca en suelos bajos, donde estamos obteniendo productividades de aproximadamente 500 a 700 kilogramos de peso vivo con animales de recría por hectárea de pastura, o el entore de vaquillonas, o aumentar la carga animal con vacas de cría. ¿Se puede ser más eficiente de lo que se es hoy en día, digamos? Sí, se puede mucho. Lo que pasa es que hay que aplicar las tecnologías
estos suelos bajos son bastante complicados. Por ejemplo, una especie como el agropiro, que hay muchas variedades, puede andar en los suelos más bajos, como donde se llama pelo de chancho, barro blanco, la festuca donde hay gramón, y esas especies son muy nobles, resisten la sequía, resisten la inundación y tienen una productividad muy alta, y cuando son manejadas adecuadamente, como nosotros decimos en las buenas prácticas de manejo, producen forraje de alta calidad. Dialogamos en el marco del seminario Agrotendencias con Gustavo Fernández Cáceres, un empresario argentino que está trabajando en Paraguay, quien nos cuenta acerca de cómo está la situación productiva en el vecino país. La evolución fue de 4 millones de toneladas a 8 millones de toneladas, por ejemplo, en soja, y una gran participación en la exportación ganadera, que son los dos grandes rubros que son los que traccionan la economía paraguaya. ¿Cómo se hizo? Trabajando con esfuerzo, con mucha seriedad y sobre todo con una baja intervención gubernamental y con una carga impositiva que genera un ambiente de negocios y una estabilidad económica que ustedes pudieron ver en la exposición que me tocó realizar. ¿Cómo ustedes trabajaron el tema de la logística y la infraestructura? Esa es la gran limitante, no lo trabajamos, pero la verdad que sigue siendo, una asignatura pendiente, y una asignatura pendiente muy importante. Todo el tema, de la originación en adelante empiezan los problemas, o sea, muy mala red vial, muy mala, de malos caminos, no tanto por la disponibilidad de transporte, que es es buena, diría, pero hay grandes congestionamientos debido a la mala, infraestructura vial que hay. Y al llegar al puerto, el problema de condicionamiento, tanto de los puertos del río Paraná como del río Paraguay, en términos muy generales, permítanme decirles, no hay posibilidades de acondicionar la mercadería, con lo cual hay que acondicionar en origen. Y eso significa también tener, eso en cuenta. Hay limitantes, no todo es color de rosa. Bueno, ahí tendría que entrar a jugar el rol del Estado. ¿Cuál es la relación con el gobierno? No necesariamente. Tendrían que entrar a jugar desde el punto de vista de la red vial. Podrían hacer, alianzas públicas-privadas, que es lo que está en este momento gestionando el gobierno actual, donde se podrían hacer algún tipo de consorcios mixtos, con la participación del gobierno y con la participación de las empresas privadas. ¿Cómo ustedes están planteando la campaña acá en Argentina con los precios internacionales y los costos altos? Se complica bastante. En Argentina el tema es muy difícil porque las cuentas no dan. Si uno se aviene a los precios actuales, está en contramargen. Ahora, la gran pregunta que hago, y eso es mundial, el farmer americano, el gaullo, el productor de cerrados en Mato Grosso, el productor uruguayo, el productor paraguayo, el productor argentino, si no le cierran los números, ¿no siembra? CRA Beneficios es una herramienta que ofrece Confederaciones Rurales Argentinas al productor agropecuario. Descuentos en insumos para el campo, herramientas, maquinaria agrícola y automotores, entre otros, forman parte de una extensa red de beneficios que alcanzan a todo el país. Estamos ya llegando a los últimos minutos de CRA, el sentir del campo y la ciudad, el programa de televisión de Confederaciones Rurales Argentinas. Antes de llegar a nuestra despedida, no debo olvidarme que durante este fin de semana se está llevando a cabo el Congreso Anual de los Jóvenes Ateneístas de CRA. En este caso, en este 2014, se lleva a cabo en la provincia de Salta, más precisamente en la ciudad capital, en el predio de la Sociedad Rural Salteña. Todo lo que acontezca con este gran encuentro de jóvenes de CRA lo vamos a estar, por supuesto, trayéndoles para ustedes en los programas que vienen. Nosotros en esta edición les damos la despedida y como siempre les digo que tengan todos una muy buena semana productiva.